Hola, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. Aquí estamos entrenando una nueva semana de programa. Andaba yo la otra noche viendo una película de terror, de esas de historias fantasiosas de secuestro, asesinato y demás sucesos paranormales que tanto le gusta a Iker Jiménez, cuando quedé marcado por uno de los personajes del relato, de ese cruel relato, el personaje de una casa en la que había una violación había tenido lugar allí. La joven, que es la protagonista, no había superado esa violación y revivía cada día la escena. Pedía ayuda, pedía salir de allí. En el fondo pedía salir de sus propios pensamientos que le atormentaban y le impedían vivir. Su forma de expresar la grave angustia que atravesaba era escribir con su propia sangre la frase "Help me" en la pared. Y claro, salvando la evidente distancia. Esto me lleva a reflexionar y a buscar y rebuscar las innumerables veces que hemos pedido ayuda o que no nos hemos atrevido para salir de un problema que sobresalía entre nuestros pensamientos. No estoy intentando comparar la atrocidad de la ficción, de esa ficción macabra, con la realidad. Pero es cierto que esa obra fílmica deja, la verdad es que muchas ideas para pensar. Pedir ayuda. Son solo dos palabras. Solo dos palabras. Sin embargo, no nos vemos capacitados para pronunciarlas con la normalidad con la que quizás deberíamos. Quizás sea porque hemos crecido en un mundo de fuertes, en los que todos debemos demostrarnos como frías personas que carecen de capacidad para emocionarse. Qué falso, ¿eh? Qué falso todo. Nuestro ego nos impide ser como somos. Hemos visto en la necesidad una fragilidad, una debilidad. No pedimos ayuda porque nos podemos mostrar como seres vulnerables que requieren la ayuda de los otros para salir de un problema que en realidad es muy personal. Los humanos sufrimos ese problema muy personal, lo sufrimos en silencio. Estamos más acostumbrados a reír que a llorar. Lo vemos mejor. Las lágrimas son un símbolo de fragilidad, de un carácter que no queremos demostrar porque quizás no queramos asimilar que tenemos. Nos estamos lastrando todos. No nos damos cuenta, pero si todos fuéramos más reales, más transparentes, pues otro gallo cantaría. No se trata de ir derrumbándose por cada esquina, es que no es eso. No se trata de ir lamentando nuestra existencia en cada suspiro. Se trata de reconocernos ante el espejo y mostrarnos tal y como nos reconocemos. Es solo eso. Y quizás estoy hablando aquí de pedir ayuda, cuando quizás ninguno de los que estamos hablando, ni yo, hayamos sido nunca capaz de pedir ayuda cuando algo nos pasaba. Es así, somos así en España. Pero hay que pedir ayuda. Y ya que estábamos hablando de pedir ayuda, nuestra sección de crítica empieza hoy con lo que fue el día 13 de enero, el Día Mundial contra la Depresión. Yo sé que hay noticias que para mucha gente son mucho más importantes. También vamos a tratar hoy el tema del COVID. Vamos a tener un audio de un estudiante de la universidad que se ha hecho famoso por su crítica a la presidencialidad de la Universidad de Sevilla. Vamos a hablar de Estados Unidos. Estamos a 2 días de que Joe Biden tenga que ser el presidente de los Estados Unidos. Veremos con qué polémica. Hay crisis política en los gobiernos de Europa. Italia está en una crisis de gobierno gravísima. También Holanda ha perdido esta semana a su gobierno. Holanda se ha quedado sin gobierno. Mark Rutte ha anunciado que dimitía y todo el gobierno ha caído, aunque el gobierno va a durar hasta las elecciones de marzo. Eso lo contaremos luego. También hablaremos del terrible caso de violencia de género en Cártama. El presunto agresor ya ha sido detenido, pero sigue la preocupación. Pero, lo dicho, vamos a hablar primero de depresión. En España hay 2,4 millones de personas que sufren depresión. Esto, por traducirlo, es el 5,2% de la población total de nuestro país. Y estos son datos pre-pandemia. Es decir, son datos pre-pandemia, no tenemos datos de después de la pandemia. La depresión es una enfermedad que afecta a unos 350 millones de personas
a unos 350 millones de personas en el mundo. Es uno de los problemas más habituales. La salud mental suele ser uno de los problemas más habituales del mundo, pero no siempre, como decía en la introducción, pedimos ayuda, que es lo que deberíamos hacer quizás. Pedir ayuda cuando nos pasa algo. Es el cuarto país, España, de Europa, el cuarto país de Europa con más casos de depresión. Este país que dicen que es una maravilla de vivir en él, que todos somos felices en este país por sus condiciones, por el buen tiempo, por las playas. Es el cuarto país de Europa con mayores casos de depresión. El primero es Alemania, el segundo Italia y el tercero Francia. Y con este dato, con esta fecha especial, la lucha contra el COVID-19 está llevando a la depresión a 1 de cada 3 sanitarios. 1 de cada 3 sanitarios. Que casi la mitad del colectivo sanitario presenta un riesgo alto de trastorno mental. Y un 3,5% de personas de ese colectivo sanitario alguna ideación suicida. Un 0,1% lo ha intentado. Es los datos de los sanitarios en el COVID-19, una enfermedad silenciada y silenciosa. Ángela, Antonio, ¿cómo estáis? ¿Qué opináis sobre todas estas cifras de depresión? Bueno, por un lado, en cuanto a los números respecto a Europa, en el fondo tiene bastante sentido porque, bueno, al fin y al cabo España es uno de los países más grandes, obviamente va a ser uno de los que tiene más casos, ¿no? Entonces, en ese sentido no parece preocupante, aunque sí es cierto que en España en las últimas décadas, sobre todo, ha sido un problema que ha ido creciendo. Encima ahora pues, con la pandemia, cuando podamos saber más datos, seguro bueno, en España y en todo el mundo, ¿no? Va a crecer muchísimo más y se va a duplicar como mínimo. De hecho, creo recordar que al principio de la pandemia se llegó a hacer algún estudio, algunas previsiones que decían que prácticamente la mitad de las personas habían tenido algunos ciertos síntomas, habían tenido algunos ciertos momentos así durante el confinamiento, porque al fin y al cabo es algo muy normal, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo. Sí, bueno, yo entiendo que la depresión es más que el hecho de levantarte un día y estar triste, cosa que se tiende a confundir y muchas veces va a analizar el problema que hay detrás de este trastorno, ¿no? Es una tristeza crónica que te impide avanzar y hacer cualquier cosa, por lo tanto, yo creo que evidencia hasta qué punto las emociones son capaces de paralizarte, de provocar ese bloqueo que contra lo único que existe a día de hoy es la terapia psicológica, ¿no? Yo creo que con la depresión pasa un poco también con la figura del psicólogo, ¿no? Todo el mundo ha ido alguna vez, o no necesariamente, pero a muchos les cuesta reconocer que en algún momento de su vida pues ha tenido que ir. Es normal que en algún momento pues tengas esa inestabilidad anímica. Lo que dice Antonio, evidentemente nuestra sociedad reúne todos los factores para que sea una sociedad crónicamente depresiva. Básicamente por el estrés laboral, la vida va cada vez más rápido, la pandemia lo ha acentuado todo, por lo tanto, creo que estamos ante el trastorno más bollante, pero como tú dices, Carlos, el más silencioso. Hablábamos de síntomas de la depresión y yo creo que es importante aclarar cuáles son los síntomas que quizás sean más comunes de la depresión, porque es verdad que, bajo mi punto de vista, falta educación en temas de salud mental. Síntomas de depresión: estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio importante en el apetito, aumento o pérdida de peso. Esto puede ir con el aumento o la pérdida de peso. Cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse, inactividad y retraimiento en las actividades usuales. Esa actividad además se pierde el placer, es decir, disfrutar de hacer esas actividades, por ejemplo, dar un paseo, escuchar una canción, ver una película. Sentimientos de desesperanza o abandono y pensamientos también repetitivos en la muerte o en el suicidio. Falta, como decía, educación sobre la salud mental. Falta incluso información sobre la salud mental.
Sí, por supuesto. De hecho, posiblemente todo ese sentimiento de culpa que al final es en parte uno de los pilares principales de la depresión puede venir pues precisamente por eso, al falta de educación, falta esa concienciación, esa naturalidad que decías al principio para hablar de ciertos temas, que hace que una persona depresiva o con depresión se sienta culpable por tener esa enfermedad, ¿no? Que no que se sienta culpable por no ser capaz de hacer sus actividades normales o por costarle más, porque en última instancia, al final, la depresión, sobre todo, yo pienso lo que es una especie como de camisa de fuerza mental que evita que podamos hacer nuestras actividades normales y que, en cierta manera, nos desequilibra nuestra vida o lo que pensamos que es nuestra vida. Y de ahí, de esas expectativas que tenemos sobre nosotros, que no somos capaces de cumplir o que nos cuesta, es de donde sale esa culpa, que yo creo que claramente se solucionaría bastante con tema de educación, con naturalización y con comunicación entre todos, ¿no? De que una depresión, pues, podríamos incluso aproximarlo como el que se rompe una pierna o el que está enfermo en cama por una gripe. No, no hace falta, no es un problema que tenga mucha más profundidad. Sí, Ángela. yo por suerte o por desgracia no me ha permitido conocer lo que es este problema, no en mi propia piel, sino por dos amigos que atravesaron tuvieron este trastorno y demás, y realmente estaban completamente anulados. De hecho, uno de ellos pues tenía una ansiedad brutal. Un día antes del COVID, evidentemente, estábamos en un bar comiendo y tal, y de pronto se empezó a ahogar. Y con el tiempo se le fueron reiterando esos síntomas, ese agobio, esa autoestima tan baja se fue generalizando hasta que a día de hoy él está yendo a terapia y efectivamente ahora está haciendo una vida normal. ¿Por qué? Porque él al principio no concebía la figura de un psicólogo, pero por esos prejuicios que hay con respecto a lo que es un psicólogo y con respecto a estos problemas que no se normalizan del todo. Está mucho más normalizado ir a una farmacia y tomarte una pastilla para el ánimo, cosa que es la solución fatal, a no ser que ya, bueno, pues estés como desahuciado, pero vamos, es la última opción. De hecho, este amigo mío empezó a medicarse y automáticamente yo le dije que no, porque yo convivo con un farmacéutico, tengo una farmacia debajo y soy consciente de cómo son y qué aspectos y cómo viven esas personas. Por lo tanto, la medicina por la medicina o el medicarse por medicarse no es la opción. La opción es hacer terapia, hablar y quitar todo lo que dice Antonio, ese bloqueo, ese tabú. Antonio. Sí, bueno, yo por añadir, realmente, igual que cuando te duele algo o te tomas un analgésico, el hacer terapia, el, digamos, acudir a un psicólogo o una psicóloga no evita el que también, pues, utilicemos la medicina para poder también ayudar a eso, porque no, tampoco hay que naturalizar el sufrimiento, no hay que sufrir para curarse. Eso es una cosa básica que parece que se nos olvida a veces. Obviamente lo importante al final es la terapia, es la recuperación, pero en ese proceso tampoco hace falta sufrir más de la cuenta y no hace falta rechazar, pienso yo, otras herramientas alternativas como es la medicina. Lo más importante es concienciar de que existen medios más allá de lo farmacológico y normalmente, por el tabú que hay en torno a recibir terapia, estar en terapia y volcar tus problemas o lo que te ocurra en una persona desconocida, es un tabú completo. Por lo tanto, hay que despatologizar el tema de tener depresión. Yo creo que todo el mundo podríamos atravesar por una época así, con nosotros mismos, y se supera y ya está. No hay que mirarlo como algo que no tiene solución o algo increíblemente grave, siempre y cuando se ponga remedio a tiempo. La verdad es que sí. Yo creo, fíjate, que lo mejor es, como dice Antonio, de no olvidar otros remedios. Yo creo que lo mejor es la terapia. Es lo que mejor viene. Pero es que no hay Y que es elegir, lo o sea, quiero decir que todo va a conjunto, no es elegir una cosa u otra. Todo va en conjunto, igual cuando decía antes uno se parte una pierna, tomas calmante, tomas antiinflamatorio y a la vez haces recuperación, a la vez te rehabilitas. No se trata de elegir un camino u otro, sino que ambos son conjuntos.
Sí, pero que me refiero que para toda la gente, que hay gente que se automedica, a ver, cuando tiene trastornos como el de la depresión, el mensaje es terapia. Aparte de luego, efectivamente, medicación como complemento, pero terapia. Y es muy importante. Y sobre todo, yo diría que pedir ayuda también. Es muy importante pedir ayuda a tu entorno cercano, a las personas con las que tú sientas cercanía, con las que sientas confianza suficiente como para revelar esta situación, porque es verdad que es un problema que suele ser muy silenciado. Y pues yo creo que poco más sobre este tema. No sé si queréis hacer algún último apunte. Básicamente eso, que hay que despatologizarlo y hay que dotar a esas personas de herramientas y sobre todo normalizarlo a través de la educación y a través de visibilizar esos casos, porque ya digo, todo el mundo estamos expuestos a ello, no hay nadie que esté exento de él, porque ya te digo, podemos atravesar una situación que nos lleve a estar en ese punto o que incluso tengamos depresión crónica, pero porque es genético, que eso es otro componente que también influye, pero vamos, yo creo que en este momento estamos hablando de unas dimensiones sociales de la depresión. Yo creo que es más el entorno de nuestra vida, el ritmo de vida, la pandemia, en fin. Creo que es algo como mucho más general. Sí, bueno, quizás hay determinadas épocas en la historia en las que parece que este tipo de problemas surgen más. Puede ser quizás porque no se pone énfasis en otras cosas, porque a lo mejor quizás pese a la pandemia vivimos una época en la que no hay otras enfermedades, no hay otros problemas, no hay guerra. También en parte porque, por como decías Ángela, ¿no? Por la situación en la que vivimos, por este mundo, la incertidumbre en la que vivimos principalmente. Y sobre todo también es cierto el tema genético, ¿no? Al fin y al cabo, digamos que a nivel genético las personas tenemos cierta predisposición a determinadas enfermedades, ¿no? Cierta facilidad para coger una enfermedad antes que otra. Entonces, en ese sentido, existe ese componente genético también para tener cierta tendencia a... Pues sin duda, es una noticia muy interesante. Era esta semana el Día Mundial contra la Depresión, fue el pasado miércoles. Queríamos contarlo y queríamos abrir con ello porque se oculta habitualmente con esto del COVID. Se considera que hay noticias más importantes y se suele ocultar, pero esta es una noticia importante porque afecta a personas, que es, para fin y al cabo, lo que estamos aquí. Otra noticia de la semana, otra noticia preocupante, la verdad. Caso de violencia, presunta violencia de género en Cártama. Tenemos que decir presunta violencia de género porque no somos nosotros quienes culpabilizamos, quienes sentenciamos a una persona, son los jueces. El presunto agresor, el melillero que roció con ácido a su expareja y una amiga de ella, están ingresadas en el Virgen de Rocío de Sevilla. Su expareja está con daños muy graves, con un riesgo serio, grave para su vida. El melillero ya está detenido, fue detenido la noche del viernes en una persecución policial entre Coín y Mijas, en Málaga. Noticia del melillero, caso que ha estremecido esta semana al país por la brutalidad de ese ataque machista. El machismo es otra de esas plagas, otra de esas pandemias que desgraciadamente aún no podemos erradicar, que no hemos encontrado la vacuna. Opinión sobre este caso del melillero. Bueno, sí, obviamente, pues a presunto agresor que tendrá que ser juzgado y veremos su probabilidad. Obviamente la agresión en sí es claramente, o sea, claramente esas dos chicas están allí en el hospital y ahora hubo muchos testigos, con lo cual yo creo que estamos ante un caso bastante claro, más allá después de ya que la justicia vea quién es realmente el culpable último. Pero la verdad es que, pues como decía, es otra noticia más que a una larga lista de lo que es la violencia machista, de lo que posiblemente sea violencia de género y que parece que no terminamos de conseguir eh, quitarnos de nuestra sociedad, ¿no? Porque ya realmente hace bastantes años que se ha estabilizado unos números todavía demasiado altos, ¿no? También según existen como varios condenos realmente, pero incluso en el más bajo, que es el oficial, sigue siendo demasiado alto para lo que debería ser una sociedad avanzada. Y la verdad que en este caso además tiene como varias capas también, porque también ha entrado en juego pues el clásico racismo, el clásico xenofobia, incluso islamofobia, ¿no? Porque no hay que olvidar que se ha utilizado esta noticia y esta persona del melillero que se estaría hablando de que podría tener un cierto origen marroquí, etcétera, para intentar atacarlo, para intentar utilizarlo como un discurso racista que obviamente no tiene nada que ver con lo que es una agresión machista.
Bueno, yo creo Ángela. que lo que ha pasado, lo que ocurrió en Cartama, evidentemente tiene todos los ingredientes para ser un caso de violencia de género. Primero porque el sospechoso, el supuesto autor, A ver, porque estamos perdiendo el sonido con Ángela. ahora, A ver, creo que lo hemos. A ver, ahora. ahora Ahora, esto son cosas del directo. Adelante, tiene Ángela. el caso de este hombre, el melillero, evidentemente tiene todos los ingredientes, como ya decía, de un caso, de ser reconocido como un caso de violencia de género, ¿no? Pero bueno, como bien dices tú, Carlos, nosotros los medios de comunicación no tenemos ninguna potestad para decir lo que es o lo que no es, únicamente informar y que luego cada uno forme la opinión que quiera. Evidentemente, en lo que ha dicho Antonio, tiene toda la razón del mundo, no se condena el caso por lo que ha ocurrido, sino por el autor de los hechos, algo que me parece, no sé qué palabra usar que lo defina, denigrante, aberrante, porque se está politizando con una tragedia que le ha ocurrido, en este caso a dos chavalas, a manos de el exnovio de una de ellas, que ha utilizado ácido y que tiene a dos mujeres en el hospital. Yo creo que el panorama es este, por lo tanto, hace un discurso político no condenando el hecho, sino a ver quién es el autor, a ver qué antecedentes tiene y sobre todo a ver de qué país es, porque yo he tenido conversaciones con algunas personas sobre este tema y poco menos que me han dicho, bueno, a los que hacen esto que son de aquí me tengo que joder, pero que vengan de fuera y hagan esto me parece horrible, horrendo. O sea, yo creo que eso ya es una idea bastante significativa de lo que se está planteando aquí. Evidentemente, su condición de ser extranjero o no repercute en nada porque la gravedad de los hechos están ahí, por lo tanto tiene que ser condenado, primero porque tiene denuncias previas, porque ya ha sido condenado por agredir y lesionar a otro policía, a un policía nacional, o sea que tiene antecedentes, pero en ningún momento tiene que ser juzgado por su raza o condición, porque es que realmente ¿qué estás haciendo? Estás quitándole toda la importancia al hecho que es otra vez un episodio de una lacra social como es la violencia de género. Sin duda. Yo, por ejemplo, el otro día por Twitter se lo retuiteaba, citando, evidentemente, un tuit de Hugo Pereira Chamorro en el que hacía esa bazofia racista, aprovechando este caso de violencia machista. Me parece ya no solo un intento de aprovechamiento de un caso así terrible contra para utilizarlo contra personas inmigrantes o personas migrantes, sino me parece una falta de respeto tremenda a las víctimas de este suceso y a los familiares de las víctimas que están sufriendo, que se utilice un caso de violencia machista como este para hacer política. Me parece terrible. Hugo Pereira Chamorro, que es uno de los manos derechas, una de las manos derechas, nunca mejor dicho, además, manos de ultraderecha, mejor dicho, de Javier Negre en ese canal de amor eterno que es Estado de Alarma. No sé si queréis volver un poco al reconducir esto para volver al suceso. A mí me parece que el ataque en sí con ácido sienta un peligroso precedente porque yo no, por lo menos no estaba tan acostumbrado en España a escuchar casos de violencia machista así con ácido y yo creo que sienta un muy peligroso precedente. Sí, obviamente, que, bueno, que yo creo que sí que ha habido algún caso muy puntual, aunque es cierto que esta práctica pues, es más típica en otros países, sobre todo pues, en países de Asia Central, también pues, en zonas de la India, etcétera, donde pues al final, bueno, es una agresión que no solamente en sí es una agresión machista como puede ser otra, sino que además puede dejar grandes secuelas, puede incluso llevar a la muerte, es gravísimo. Hemos visto estas dos chicas que están pues con todo el cuerpo quemado y la verdad es que casi que lo mejor que uno puede esperar cuando recibe este ataque es salir desfigurado, ¿no? Con lo cual yo creo que da a entender la gravedad del asunto. Hombre, ayer, por ejemplo, vi en Antena 3 Televisión, en su cuenta de Instagram, que esto es un antecedente, pero de hace años, creo que fue del 93, puede ser, lo que ocurrió con las niñas de Alcácer. Sí, 1993, que se ha detenido a Miguel, se ha encontrado a Miguel Ricard ahora, no recuerdo dónde, pero Eso se ya le ha encontrado. en su momento ya fue un caso brutal, pero brutal, brutal, igual que la de Ana Orantes también, que fue la primera mujer o una de las primeras que tuvo la capacidad para reconocer un programa de televisión que estaba atravesando este problema y efectivamente su marido acabó quemándola viva delante
de sus hijos. Yo creo que todo este tipo de detalles tienen que ser agravantes, pero agravantes contundentes a la hora de plantear una condena, o ya no una condena, sino interpretar y saber qué es lo que ha ocurrido ahí. Porque esto también remite a otro debate que también es bastante arduo, que es el tema de la reinserción. Porque yo entiendo que hay determinadas prácticas, determinados hechos que por su naturaleza a veces te condenan y te restringen esa capacidad, no el derecho, la capacidad. Tú puedes tener la oportunidad, por ejemplo, este hombre, el melillero, en el caso de que entre en prisión, ese proceso de reinserción, en el caso de sucederse, ¿de qué naturaleza tiene que ser? Porque una persona que rocía ácido no es lo mismo que yo que sé, que el que roba durante toda su vida o el que incluso comete un crimen y a lo mejor yo qué sé, es de un tiro. Y el fin es el mismo, pero la naturaleza de lo que son los hechos, creo que también es importante considerarlo. Y por supuesto ese uso político de las tragedias es como restarle importancia, algo que nuestros políticos, pues bueno, saben hacer muy bien. Pues bueno, hay que aclarar de nuevo que el melillero es el presunto agresor. Y todos los medios deben decir que es el presunto agresor hasta que un juez confirme o no que es culpable. Es decir, hay que mantener, aunque sea un caso presunto de una naturaleza terrible como es este, hay que mantener esa presunción de inocencia. Melillero es el presunto agresor de este ataque con ácido a su expareja y a una amiga de esta expareja. Seguiremos pendientes de las novedades que ocurra con este caso. Bueno, él está en la cárcel, va a pasar a disposición judicial si no lo ha hecho ya. Ella está luchando por su vida en el hospital. La pronta recuperación para ella, evidentemente. La justicia que actúe de la manera más justa, nunca mejor dicho, para él. Tema también de la semana, preocupa bastante la incidencia acumulada por COVID. El crecimiento de contagios está haciendo de una rapidez, de una velocidad tremenda como yo creo que no habíamos visto antes. La segunda ola no avanzó tan rápido. En esta tercera es un dato muy malo el que estamos teniendo. La incidencia acumulada esta semana prácticamente ha crecido en 200 puntos más o menos. Ya está por encima de los 500, de la barrera psicológica de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hay muchas comunidades que están ya presionando al gobierno, porque el gobierno, para entenderlo, tiene que ser el que autorice dos cosas: confinamiento domiciliario en territorios y el que autorice un toque de queda que sea antes de las 10 de la noche. Si el gobierno no te lo autoriza, tú no lo puedes implementar. El gobierno se está negando a estas dos medidas, porque dicen que con las medidas actuales vamos bien. Castilla y León se está intentando buscarle las cosquillas al gobierno, adelantando el toque de queda a las 8 de la tarde, sacando una normativa que parece que le puede dar la razón. Sanidad recurre a esa decisión. Andalucía denuncia que también pide confinamiento domiciliario en municipios con incidencia acumulada mayor de 1.000 casos y toque de queda a las 8 de la tarde para toda la población. ¿Cómo veis la situación del COVID en España? Yo creo que es bastante preocupante. Desde donde lo dejábamos la semana pasada con Joan Carles March hasta hoy es bastante preocupante. A la espera de hoy lunes los datos de sanidad, la actualización del fin de semana. Bueno, claro, al final lo que estamos viendo ahora son, pues lo que hayamos hablado previamente, las consecuencias de Navidad, que ahora ya sí empiezan a verse todos los casos procedentes de esos días, esas fiestas. Y bueno, el dato, o sea, también hemos llegado al máximo histórico de contagiados registrados, que son 40.000, pero es que para poner en un solo día, pero para ponerlo en contexto, hace, pues eso, justo antes de Navidad, el 22-23 de diciembre, estábamos en apenas 10-12.000 y en 15 días, 20 días nos hemos puesto pues en 40.000, 4 veces más, lo cual es una curva que es prácticamente una recta hacia arriba. Ahí está el grave problema, y por lo que muchas comunidades, como decía, están ya empezando han puesto medidas más serias, planteándose incluso pedir al gobierno un posible confinamiento, porque sin duda alguna, como decíamos la semana pasada, hace falta medidas muy, muy duras durante poco tiempo para poder frenar esta escalada que puede resultar en un grave problema, ¿no? Porque al final, como hemos visto en las otras dos olas,
los picos de contagio al final acaban llevando picos de muerte. Entonces, que al final lo que hay que intentar evitar. Y además también, bueno, en el caso de Andalucía que comentabas, también es una situación bastante grave, que aunque dentro de España quizás es de las comunidades que está teniendo menos incidencia, pero también de lo que en comparación con los meses anteriores está subiendo también a un ritmo bastante alto. Bueno, yo creo que esta tercera ola, el hecho de que esté dejando ya atrás la primera ola, o sea, cuando empezó la pandemia, me parece algo que ya de por sí describe un poco nuestra situación actual. Efectivamente, es lo que anticipaban todos los programas, todos los medios de comunicación y nosotros en programas anteriores, antes de que llegara la Navidad, ¿no? Se sabía perfectamente que el eslogan maravilloso, bueno, para algunos maravilloso de salvar la Navidad, evidentemente iba a ser un desastre. Y efectivamente es lo que se está demostrando con estos datos tan brutales. Bueno, no, yo creo que ya no solamente el caso de España, sino el caso también de Alemania, que al principio era, digamos, como el ejemplo a seguir por cómo estaba gestionando la situación. Ahora tienen 1.200 muertos diarios, por lo tanto, creo que el hecho de que el virus vaya evolucionando y que vayan surgiendo nuevas cepas, que como es el caso de la británica, el contagio sea generalizado de esta manera y tan impactante, creo que esto hace necesario un control mucho mayor. Entiendo perfectamente que haya comunidades que pidan este confinamiento porque hasta ahora se ha demostrado que el confinamiento ha sido el único medio para frenar esta evolución tan brutal. La semana pasada entrevistábamos a Carles Marchi y nos proponía esa solución, no un confinamiento, no como el de marzo, pero sí uno que durara 10 o 15 días cada X tiempo. No sé, yo creo que hay que plantearse bastante un control mucho más férreo y unas medidas mucho más contundentes. Entiendo perfectamente que haya comunidades que al tener esa incidencia tengan que buscar ese refugio en el confinamiento, porque realmente el problema se está generalizando de nuevo. La pregunta de sí o no. ¿Confinamiento domiciliario de 15 días, sí o no? Bueno, de 15 días, de un mes o de lo que consideren los expertos y la gente que realmente está viendo los datos en directo cada día. Pero sí, ahora mismo la verdad es que parece crucial poder intentar frenar la curva. Si se escuchan a los expertos y los políticos dejan de encargarse y de interpretar datos que realmente ellos no tienen capacidad de interpretar, ellos deben de aplicar únicamente medidas según los datos y las interpretaciones de verdad de los expertos. Si ellos consideran que el confinamiento es lo más apropiado, vamos a aplicarlo, porque es que ya una vez más hemos demostrado que con el tema de la economía no se lleva a ninguna parte, o sea, el sistema productivo es integral, desde el estado físico, psicológico, material de las personas hasta el desenvolvimiento de tu vida social. Ayer, por ejemplo, un amigo me enseñó un audio de una chavala que ha contraído el virus. Ella trabaja en una pizzería porque estuvo eh, conviviendo, trabajando con una persona que tenía síntomas. ¿Qué es lo que pasa? El jefe se negó en ningún momento a cerrar y tenía sospechas fundadas por síntomas, porque esta persona estuvo en contacto con un posible positivo. Se daban todas las condiciones y él ha decidido no cerrar. Por lo tanto, vamos a poner ya los pies en el suelo y tenemos ya de jugar con la salud pública, que ya es bastante. Pero esto de Eso Murcia, mismo le dije yo a ¿eh? él, digo, vamos a ver, pues que mueva los hilos necesarios para poner eso en tela de juicio. Porque yo creo que ya en otros temas, es que soy muy pesada con esto, ¿no? Pero el tema de delitos contra la salud pública, digo yo, que tendrá que contener, tendrá que actualizarse y tendrán que introducir este tipo de decisiones. Porque el hecho de que un empresario o el dueño de un negocio, lo que sea, ponga a una persona, como estamos en este momento, con alguna sospecha de que tiene el virus, no paralice la actividad económica de la empresa y encima, no dote de medios a esa persona, por ejemplo, hacerse la prueba o lo que sea, yo creo que
no sé, esto es un tema que a lo mejor con el tiempo, a lo mejor estoy muerta y lo cambian, ¿no? Pero yo creo que se debería de reescribir un poco este tipo de conductas y adecuarlas a lo que es un completo delito. Empresario sin escrúpulos, que es terrible. Bueno, espero que tu Mm, amigo esté gracias. mejor. Y es que es terrible, es que se te quitan las palabras. Bueno, a mí me hace gracia lo de salvar la economía. Antes era salvar la Navidad. Yo no sé si habéis visto que ahora en Andalucía lo que quieren salvar es la Ah, temporada de esquí. En Almería hay, en Andalucía, perdón, en Almería no. En Andalucía hay un confinamiento perimetral, es decir, no se puede salir de la comunidad y tampoco desde ayer domingo a medianoche se puede salir de cada provincia, se puede salir ni entrar. Además, en los municipios con incidencia acumulada superior a 500 tampoco se puede salir de ese municipio. Pero Juanma Moreno ha anunciado que si tú te quieres ir a esquiar a Sierra Nevada o te quieres ir de caza, te puedes desplazar entre provincias si quieres. Claro, estamos aquí poniendo por encima, si hay que ponderar qué nos interesa más, la salud o la economía, claramente en esta guerra, por lo menos en esta batalla, gana la economía. A mí me parece lamentable. Es cierto que Sierra Nevada necesita comer como necesitan comer todos. O sea, es decir, priorizar a Sierra Nevada, por ejemplo, por encima de hoteles del sector turístico, me parece lamentable. Aquí o todos o ninguno. Entonces, que no es lo que queremos, que tampoco queremos que todos ahora irnos todo de turismo, sino que no es el momento para estar en Sierra Nevada de paseo con los esquí. Es que no es el momento. Entonces, ¿cómo lo veis esto, lo de Sierra Nevada? Claro, obviamente, pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es una noticia absurda que en momentos como este, en el que las provincias están cerradas y bastantes municipios están confinados, parece increíble pensar que ahora se abren las pistas de esquí para el que pueda desplazarse hasta allí. Porque, bueno, al final no sé yo si eso puede significar que con meter unos esquí en tu coche te puedes mover de una provincia a otra sin problema, porque con la excusa de ir a Sierra Nevada te puedes ir a lo mejor de Huelva a Córdoba. Pero bueno, la verdad es que son de estas noticias que poco entendibles en momentos como este, en los que se piense más en realmente tontería, como es ir a esquiar cuando tenemos esta incidencia que estamos hablando que de récord y que está poniendo en grave peligro las próximas semanas, ¿no? Al final, como decía antes, los contagios se convierten en muertes y hay que tomar todas las medidas posibles para evitar que esta curva siga creciendo a este ritmo tan absolutamente demencial. sí, es que yo creo que la falta Ángela. de uniformidad a la hora de tomar medidas y decisiones, como no hay un discurso conjunto, yo creo que esto lleva a cierta confusión, que no justifica evidentemente el que vaya ahora a esquiar. Por supuesto que no, me parece un auténtico kamikaze. Pero es que el discurso, por ejemplo, ahora además hay una notificación en el móvil de que el gobierno lleva al Supremo el toque de queda a las 8 de Castilla y León. Vamos a ver, vamos a tener un discurso unívoco. Si el problema es general, la incidencia será mayor o menor. Y ahí, bueno, pues habrá una pequeña diferencia. Pero ¿cómo se permite que estén pistas de esquí abiertas? Es que no lo puedo entender. ¿Me explica alguien a qué obedece eso? ¿A qué obedece? Porque, no sé, en un momento en donde los datos suben, la pandemia se generaliza, aparecen nuevas cepas, supuestamente estamos perdiendo la cordura, pero sin embargo, por otro lado, se autoriza a que se abran pistas de esquí. Claro, es todo una crisis tremenda, pero una crisis social magnánima, que al final acabas perdido. Porque es que yo ayer, por ejemplo, cuando terminamos de trabajar, no sabíamos realmente qué podíamos hacer o qué no. Evidentemente teníamos los estándares, ¿no? El toque de queda, tal y cual, las reuniones, punto. Pero es que luego ves que hay gente que a lo mejor, yo soy del viso y el viso está confinado, ¿no? Mairena no. Bueno, pues yo a lo mejor me encuentro gente del viso allí, porque no hay controles, por ejemplo. En fin, todo lo que digas poco. Yo creo que es importante aclarar algo. Las medidas son unas restricciones obligatorias, pero tú también puedes hacer algo para frenar el virus sin que venga un señor de traje a decírtelo. Es decir,
Si ahora Juanma Moreno, por ejemplo, decide, vamos a adelantar el cierre de los bares a las 6 de la tarde, no es para que nos vayamos todos a aglomerarnos a tomar una cerveza de 4 a 6. Es decir, es para que los que íbamos ahí a las 6 de la tarde nos vayamos. Y demás, con demás medidas. Es decir, vamos a tener un poquito de cabeza. Llegará el momento de tomar cerveza, llegará el momento de pasarlo bien, de ir a esquiar, pero no es el momento. Estamos en un crecimiento de contagios insostenible. Hay mucha gente poniéndose, pillando el coronavirus cada día, gente necesitando ser intubada, gente falleciendo, gente perdiendo a un familiar. Vamos a pensar un poco con la cabeza, que ya somos todos aquí mayorcitos. Yo creo que en algún momento aparecerá esa lucecita que se nos tiene que encender a todos y encontremos un poco de lógica personal interna a la situación. Es que es el problema más gordo, es la responsabilidad individual. ¿Cómo inoculas tú eso? ¿Cómo lo inoculas? Claro, que al final, en última instancia, es eso, por muchas normas que existan, si no hay una responsabilidad en toda la sociedad, no existe posibilidad de realmente que estas normas funcionen. Con lo cual, al final, lo importante no es tanto pensar las excepciones, sino pensar sobre todo en cómo conseguir que la gente, en general, la sociedad consiga, como decía, esa lucecita. Porque también el problema, claro, a todos se nos ha encendido o se nos puede encender en algún momento determinado. El problema es eso, en un momento determinado y no todos a la vez o no todos de manera continuada, que es realmente lo que hace falta en momentos como este. Yo la verdad es que después de 10 meses yo creo que ya he perdido la esperanza de una respuesta madura, común, siendo que hay mucha gente que es verdad que hace muy bien las cosas y que se le oculta porque siempre destaca más lo malo, pero lo malo está provocando vida, está costando vida. Vamos a pensar un poco y vamos a señalar porque nos va a venir bien para disuadir a las personas de cagarla, por decirlo así, dicho en malas maneras, pero bueno, y luego viene la universidad. Qué bonita el tema de la universidad, poniendo clases presenciales en plena tercera ola, con una nevada. En Madrid por lo menos están cerrados los colegios, claro que no se puede llevar con la nieve, hasta en principio hasta miércoles, pero qué bonito el tema de las universidades presenciales, ¿verdad, Ángel Antonio? Sí, bueno, es una situación completamente otra situación absurda que hemos vivido, que por suerte esta vez, yo creo que pienso que gracias principalmente a los estudiantes que se han organizado, que se han resistido y que han puesto de manifiesto que esta situación era totalmente absurda. Se ha intentado abrir para los últimos par de semanas antes de que se acabaran las clases por los exámenes y obviamente no tenía ningún sentido para 2 semanas o para 3 semanas abrir las aulas. Obviamente ya si estuviéramos hablando de cara al segundo cuatrimestre, pues sí tendría un cierto sentido, aunque fuera equivocado, aunque pudiera ser equivocado, tendría cierto sentido el plantear e intentar volver a la presencial o bueno, a la mixta que estamos viendo en este curso, pero para esos pocos días que faltaban, en pleno crecimiento de esta tercera ola, llevar a la gente a la universidad, que además, bueno, muchos estudiantes, sobre todo por lo menos en Andalucía, no van a la universidad en su propia provincia, sino que hay muchos que se mueven de una provincia a otra, hay gente de muchos lugares, hay mucho movimiento a causa de la universidad y eso es un peligro para toda Andalucía el que se pueda y ahí sufrir un gran brote. Por suerte, al final ha sido una semana únicamente, ya han reculado, se han cancelado otra vez las clases y volveremos por la situación que estábamos viviendo antes, que ahora mismo parece que es la única alternativa. Ángela. Bueno, yo creo que esto es otro ejemplo más de un poco la locura transitoria que viven las instituciones y vive el poder en torno a esta crisis, ¿no? Yo soy partidaria, por supuesto, de dar clases y hacer exámenes presencialmente con todas las garantías, algo que en este momento no se sucede. Por lo tanto, creo que deberíamos de otra vez replantearnos un poco lo que estamos haciendo y en vez de mirar tanto para arriba, mirar el suelo que estamos pisando y realmente replantearnos qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos poner más en riesgo a los alumnos y en las familias y en sus contactos que tienen? ¿Queremos estimular el virus? ¿Queremos hacer que se haga más grande? Porque es otra muestra de, ya digo, de esta locura, es que no sé realmente a qué remite, a qué se agarran, para llevar a cabo estas medidas. Y ojito, que ya deberíamos de estar suficientemente capacitados para hacer este tipo de pruebas con todas las garantías habidas y por haber.
Con todas las, porque es que ya vamos a llevar un año. Es que el día 12 de marzo, que es mi cumpleaños, hace ya un año de que entramos ya en esta dinámica. Por lo tanto, vamos a dejar de arriesgar y vamos a buscar soluciones actuales, pero actuales en el sentido práctico. No, venga, vamos a abrir las aulas ahora. Ya, ahora que quedan 5 días para terminar las clases estrictamente necesarias, pues no. Lo que hay que hacer es garantías para que esas pruebas, esas calificaciones, esos resultados sean los más legales posibles y ya cuando podamos volvamos a las aulas. Pero vamos a preocuparnos por la seguridad, por supuesto, pero también por la legalidad de esos resultados. Vamos a adecuarnos, vamos a redactarnos, que yo supongo que la universidad, después de tener 300 años de historia, digo yo que tendrá herramientas para ello. Digo yo, que a lo mejor no. Ángela, déjame meter el audio de Juan Cienfuegos, un estudiante de la Universidad de Sevilla. No hemos puesto contacto en él porque ha puesto un vídeo en YouTube que son 10 minutos, pero explica bastante bien el caos y lo que ese caos puede provocar en los estudiantes, aparte del riesgo, y nos ha mandado un audio y vamos a escucharlo. La adaptación online no se está haciendo porque no quieren comprometerse con el esfuerzo que conlleva. Por eso tenemos profesores que no retransmitían ni retransmitirán las clases. Rotaciones por horas que solapan clases online con presenciales y una presencialidad obligatoria incluso en caso de cuarentena por contacto con positivos. Si este curso o los modelos implementados en él son un fracaso, es por culpa exclusiva de la universidad. Estamos en 2021. ¿Qué pasa con las competencias digitales del profesorado con las que tanto nos machacan en la carrera? Las escuelas y los institutos nos dan 1000 vueltas con el uso que están haciendo de las TICs en su docencia. Hay que espabilar y empezar a dar un poquito de calidad en la de la Universidad de Sevilla, porque sí, es una universidad presencial, pero ya volveremos cuando pase la pandemia y no pongamos nuestra salud en riesgo. Esto debe ser una oportunidad para crecer, aprender como institución y desarrollar estrategias que repercutan en un servicio de calidad. Pero ni el rectorado ni los decanatos saben estar a la altura, demostrando lo desfasada que está la institución y cómo nos consideran un mero DNI al que sacarle el dinero de la matrícula. Sin ningún liderazgo, la universidad va a remolque, haciendo de este curso, y no del pasado, adaptado online al 100%, un despropósito para nosotros, que a días de ser evaluados no sabemos a qué atenernos. Que nos quieran obligar a los que vivimos en pueblos o fuera de la provincia a desplazarnos en trenes y autobuses para hacinarnos, como me hacinaron a mí en diciembre en una convocatoria, en un salón de actos que no tiene ventanas, por la exclusiva obsesión de que copiemos como si no pudiésemos aprobar por nuestros propios medios, es aberrante. No hay ni un atisbo de preocupación por nosotros. En mi caso concreto, llevo todo el curso luchando porque a mi pareja conviviente y a mí nos reasignen al mismo subgrupo burbuja, pues nos pusieron en subgrupos distintos y no tiene lógica ninguna que estemos expuestos con 2/3 distintos de la clase. Pero, tras recurrir a 1000 sitios y elevar 1000 instancias, veo que solo juegan al ratón y al gato con nosotros. Estamos hartos, hastiados y al límite después de tanto maltrato por parte de la Universidad de Sevilla. Y ese era el audio, que mejor no se puede decir, y es poco lo que estamos diciendo nosotros aquí también en este debate, en esta sección que estamos compartiendo. Como siempre, sus dudas, sus intereses, sus problemas nos los podéis trasladar a nuestras redes sociales, que son @jaquematefm en Twitter y @radiojaquemate en Instagram. Sin miedo y con total confianza. Nosotros las trabajaremos. Un titular sobre la situación de las universidades. Tengo que pasar a Estados Unidos. Sí, bueno, no, yo diría básicamente que no es el momento. No es el momento de volver a clases ni de hacer ningún experimento. Ahora mismo, pues, es intentar capear el momento que estamos viviendo y ya, pues, dentro de unos meses volver otra vez a las aulas. Yo tengo un titular: menos improvisar y más pensar. Me ha gustado mucho el titular. Es que es así, la improvisación, yo qué sé, para el circo, para un rapero, pero en política improvisar no creo yo que sea lo más apropiado. Bueno, nosotros no vamos a improvisar, nosotros vamos a ir de viaje. Mira que no es el mejor momento, pero no vamos a ir de viaje. Estados Unidos, día 18 de enero estamos hoy, día 20 de enero será miércoles, día 20 de enero de 2021 tiene que tomar posesión de su cargo el presidente electo, porque lo es y porque nadie ha podido demostrar que no lo sea, de los Estados Unidos. Joe Biden, el ex vicepresidente con Obama, será elegido presidente, será nombrado presidente al mediodía del 20 de enero de 2021, en una ceremonia en la que Trump no estará, pero sí Mike Pence, y en la que se
corre riesgo y en la que hay preocupación para los posibles incidentes que pueda haber en ese acto que será más reducido por el asunto del coronavirus, el preocupante asunto del coronavirus y además por el problema de la seguridad en Estados Unidos, que es un polvorín, son las que hay un polvorín, la verdad. Bueno, pues Trump se va a ir de su cargo, vamos a ver cómo sucede todo, qué repercusiones tiene lo que ocurrió en el Capitolio hace 2 semanas, qué repercusiones tiene todo lo que ha ocurrido estos 4 años. Trump se va, el trumpismo no. El trumpismo sigue y veremos a ver en las elecciones primarias de 2022, en las cuales hay elecciones en cada estado y en las cuales hay que renovar parte de las cámaras, veremos a ver cómo va a incidir el trumpismo en un partido republicano que a esta hora está muy tocado y que no sabe cómo salir del problema que le generó ganar en 2016. ¿Ganar con quién? Ganar con Donald Trump. Situación en Estados Unidos, ¿cómo lo veis? Preocupante, me imagino. ¿Creéis que va a haber incidentes? ¿Creéis que se ha aprendido algo de lo que pasó en el Capitolio? Que, por otra parte, fue advertido. ¿Cómo lo opináis? Bueno, sí, parece que ahora estamos quizás en ese momento de calma ante la posible tormenta que podría ocurrir pues este próximo miércoles, ¿no? Que es el día de este año. La verdad es que, bueno, claramente parece que sí, que han aprendido ese momento y que realmente no se va a permitir situaciones como la que vimos en el Capitolio. Sí, probablemente, pues como mínimo se nota que hay una gran tensión, seguramente haya incidentes. Pero respecto de cara a futuro, lo que estábamos comentando de esas primarias en 2022 y de esas elecciones en 2022 y de cara a una posible presidencial dentro de 4 años, yo pienso que 2 años y sobre todo 4 es mucho tiempo y que siguiendo pues, probablemente lo que ocurra, ¿no? Que una transición ya definitiva hacia Biden sin demasiados incidentes, más allá de alguna protesta y con Trump cayendo en el olvido, sinceramente puede que sea un año o 2 un poco duros para el Partido Republicano, pero me extrañaría mucho que en 2022 sigamos hablando de Trump y sigamos hablando del trumpismo, al menos a este nivel, ¿no? Sí, siempre quedarán pues algunos seguidores, siempre seguirá algunas personas que sigan obcecadas en la idea de las elecciones robadas, pero yo creo que esto tiene una fecha de caducidad bastante cercana y que en unos meses ya se habrá olvidado toda esta locura desde el pasado noviembre hasta ahora. Bueno, teniendo en cuenta que el caso del Capitolio, lo que ocurrió es un precedente bastante importante para estas últimas horas o días que quedan para que Biden coja el timón de Estados Unidos. Supongo y se intuye que Trump, su idea es irse haciendo ruido. Pero bueno, es como dice Antonio, ¿no? Yo creo que ya se ha acabado se está en principio de acabarse ese trumpismo narcótico que que ha vuelto a la sociedad estadounidense un poco más, ¿cómo decirlo? Más con una capacidad de romper los esquemas previstos de la realidad, ¿no? Ya lo vimos en ese episodio en ese atraco, en esa invasión de la democracia por parte de los partidarios de Trump. Pero bueno, siempre hay que guardar la esperanza de que el nuevo periodo que se inicia con Biden, que tiene un camino largo que recorrer y cosas importantes que cambiar para el país, inicie un periodo de esperanza que es tan necesario. Pues sí, esperanza porque esto ya no va por ideología de política. Es decir, nosotros no nos alegramos de que Joe Biden salga presidente o no nos podemos alegrar de que Joe Biden salga presidente porque sea de izquierda. A ver, eso nos da igual. Nos alegramos de que se vaya Trump. ¿Por qué? Porque el populismo es malo y aquí lo estamos viendo. El populismo es dañino. El populismo genera un daño en la sociedad que ahora es difícilmente recuperable. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Vamos a ver cómo sale Estados Unidos de esta encrucijada en la que vive con un país muy polarizado. Vamos a ver cómo España sale de la encrucijada en la que vive con un país muy polarizado. Pero el populismo siempre es malo. El populismo de derecha, el populismo de izquierda, el populismo siempre es malo. Y hay que votar más con cabeza que con corazón. Vamos muy mal de tiempo, pero titular de lo que ha pasado en Europa esta semana: ha caído el gobierno de Holanda, ha caído el gobierno de Italia. El gobierno de Italia, a ver qué pasa. Parece que Conte va a dimitir porque no hay manera de sacar el gobierno adelante sin Renzi, y en Holanda, pues más Rutte, que ha dimitido.
por el escándalo en la ayuda de cuidado a menores. Sí, bueno, en Italia la verdad es que es una situación que para que conozca un poco la política del país es casi lo normal. Allí en Italia realmente, quitando algunos gobiernos muy puntuales, lo normal es la dificultad para gobernar, la dificultad para mantenerse más de un año o dos en un gobierno compacto sin dimisiones. Realmente, quitando Berlusconi y ya yéndonos a tiempos de Andreotti, apenas ha habido un primer ministro que ha durado más de un par de años. Con lo cual, al final, esto es el día a día normal en Italia, que haya el mismo Renzi que ahora sale del gobierno, en su día también fue primer ministro, dimitió después de aquel referéndum, se fue de política, después volvió, ahora después entró en el gobierno. Este movimiento lo hace claramente para intentar subir y volver al primer plano, igual que en su día Salvini rompió aquel gobierno del Movimiento 5 Stelle con la Lega para intentar ganar las elecciones. Al final estos son los ciclos normales que hay en Italia de intentar, de las luchas por poderes, de intentar llegar a esa primera plana política y que hace que el gobierno en Italia sea eso, de 1 o 2 años como mucho. Hombre, luego Ángela, muy breve. sí, lo preocupante es que la crisis es el detonante de todas las situaciones políticas y todos los marcos políticos. La lástima es que ni una pandemia haya roto con esa tradición de inestabilidad a la que apuntaba Antonio. Veremos a ver cómo se saltan toda esta crisis originada evidentemente por la pandemia, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a nuestra sección de cada semana, el medallero y el negro de la semana. Hoy empezamos por el negro de la semana, venga. Hablábamos antes del terrible suceso en Cártama y hubo una persona de nombre José María Arenzana que en su radio en la tertulia de por la mañana de Jesús Vigorra, pues prácticamente que negó la violencia machista, fue un negacionista de la violencia machista. Estos son los altavoces de la radio pública de Andalucía que se niega de momento a despedirle. Hubo un momento en el que parecía que iba fuera que se iba a cancelar su contratación como colaborador y al final pues se ha quedado. Dicen que por presiones de la ultraderecha. En fin, ¿en qué mano estamos? Medallero de bronce para el Hospital Isabel Central, el hospital sin agua caliente y con una comida que tiene moho. En Madrid la verdad es que te da miedo pillar el COVID, no por el hecho de pillarlo, evidentemente, sino por ir al Hospital Central. Medalla de plata para José Zaragoza, el político del PSOE, por dar a entender que se están intentando retrasar las elecciones por tácticas electorales, es decir, para que no gane Salvador Illa, que dicen que está recuperando terreno con el PSC, y no por la situación tan mala que se vive por el COVID-19 en Cataluña. Pero la medalla de oro no puede ir sino para otra persona, como es Juan Abreu, por su maravilloso artículo, como maravilloso es él. Melania Trump desnuda es como el firmamento goteando estrellas de semen. Me ha dado asco hasta leerlo, pues más asco da el artículo. Comentarios sobre el medallero, luego si queréis os comento algo en relación a la comida con moho. Bueno, sí, a mí, yo por desgracia creo que lo que decía José Zaragoza es completamente cierto. El debate sobre si posponer o mantener las elecciones en Cataluña es completamente electoralista, solamente hace falta ver que tanto el PSOE como Vox, que son, digamos, los que ahora mismo se sienten más fuertes, los que se sienten capaces de tener un buen resultado, son los que prefieren mantener las elecciones en su fecha, mientras que tanto Esquerra como Junts, como también el PP, que digamos están ahora, bueno, el PP en clara caída y Junts y Esquerra ante la posibilidad de perder las elecciones con el PSOE, son los que son más proclives a atrasarlas y a llevarlas hacia mayo y tal. Obviamente aquí hay que entender sobre todo la dinámica del ministro Illa, que pasaría que es candidato y que en el caso de que se retrasaran quedaría un poco en un limbo que seguramente le perjudicaría. Y yo creo que ese al final es el grave problema, ¿no? Que en última instancia todo tiene que ver con las batallas electorales y no con la realidad. Y bueno, respecto a la medalla de oro, al artículo sobre Melania Trump, la verdad es que la lectura puede ser incluso difícil, la verdad, no voy a negarlo, porque hay momentos que son completamente absurdos, ¿no? No parece imposible hoy en día que sigan escribiendo ese tipo de cosas. Y que el mundo la autorice, que es lo peor todavía. Claro, claro. Ángela, ¿algún comentario breve? Sí, yo lo que quiero decir es que los discursos, una vez más, damos cuenta de cuál es la importancia que tienen los medios de comunicación. Una, la Radio Pública Andaluza con José María Arenzana, por
cuestionar, que es que yo creo, de verdad, los casos de violencia de género, que es que no sé dónde está el límite realmente a la hora de contratar o darle voz por parte de los medios de comunicación, darle voz a determinados especímenes, porque para mí este hombre es un espécimen. En los discursos contra Melania Trump o haciendo referencia a esa manera tan, yo sé, a esa manera de reducir su figura a términos totalmente aberrantes, es otro ejemplo de lo mismo. Y con respecto a las elecciones en Cataluña, pues bueno, es otro ejemplo más de lo que venimos ya contando en el programa de hoy, ¿no? Vamos a dejar de buscar medidas de politizar situaciones y vamos a actuar en consonancia. Con respecto a la figura de Illa, bueno, para algunos puede que sea una sorpresa de estas elecciones y para otros puede que sea, no sé, la figura de un mediador y ya está, que yo creo que es para lo que se le ha buscado. Pues sí, oye, ¿queréis que comente algo de comida? Esto no es comida con mo. Esto es para cerrar, esto es crítica tipo chicote para cerrar la sección de hoy, ¿vale? Cuidado con ir a los bares estos tipo turistas porque no me joran, ¿eh? No voy a dar nombre del bar, ¿eh? Pero bueno. Mira que yo me negué, digo. El crepe con chocolate fue maravilloso, en fin. Me dijeron mi amigo, no lo va a decir en la radio. Digo, ¿cómo que no lo voy a decir? Así que cuidado con dónde vais, ¿eh? En el centro hay que andarse con cuidado. Así que eso, nada más, simple esto. Es momento chicote. Ángela, ¿estás preparada para debatir con Romero sobre la Supercopa? Hombre, por supuesto que sí. Hoy es un día importante. El día está caliente, caliente. Uy. Antonio, hoy le toca la figura neutral y de moderación, Antonio. Porque a mí me da igual, ¿verdad? Como siempre aquí manteniendo la cordura entre bufandas. Yo que estoy feliz por el Almería, 5-0 con el Avilés. Luego lo vamos a comentar, ¿eh? Hombre, eso. Hoy casi deberíamos hablar de eso, ¿eh? Ahí el Avilés, no el Alavés. No sé ya ni lo que digo. Menos mal que Avilés es periodista, afortunadamente. Bueno, periodista. Es lo que es, vamos a dejarlo ahí. ¿Quién? El Avilés es este, ¿no? El periodista, no periodista, pero que ejerce de periodista. El amigo de Telecinco, correcto. Hombre, mejor persona. En fin, bueno, pues os ponéis las bufandas que queráis, que además de frío... No, pero de verdad, análisis interesante hoy del partido de la Supercopa, que es lo que viene, pues ya. Y con política, pues más el lunes que viene. Hasta ahora mismo, Antonio, Ángela. Hasta luego, Carlos. Hasta ahora. Pues sección de deportes hoy, evidentemente, con los ánimos aún caldeados de lo que pasó ayer en la Supercopa de España final en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Ganó el Athletic de Bilbao en la prórroga 3-2 en un partido que, en cuanto a goles, fue el partido de los empates porque adelantaba uno y empataba el otro. Dicen que el Barça fue un desastre, ahora veremos. Y se decidió la prórroga. Yo tenía miedo de que fueran a los penaltis. Está nuestro equipo de guardia, de gala, de todo, aquí para analizar el partido. Ángela y Romero van los primeros para saludar porque son los más caldeados. Y luego ya Antonio. Ángela, Romero, buenas noches. Antonio, también buenas noches. O buenos días, buenas tardes. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Muchas de ti. Ya está. Antonio, a ti las clases de que los periodistas no tienen que demostrar sus colores, esas no te las dieron, ¿verdad? No, hombre, que siempre hay que ir en lo del deporte, siempre hay que ir con el equipo pequeño, sobre todo en un partido como este. Yo no sé quién se ha quedado más pequeño hoy, si el Atlético o el Barça, pero bueno. Yo quiero escuchar a Ángela. Ángela, ¿cómo te ha sentado el partido? Pues mira, básicamente yo creo que ya en la última jugada, ya terminando el partido, esa agresión que ha tenido, ese encontronazo, esa manotazo, llámalo como quieras, que ha tenido Messi con Villaliebre, creo que ha sido el jugador al que ha agredido. Creo que define un poco el partido del Barcelona, ¿no? Una clara impotencia, porque a ver qué partido, o sea, qué equipo se permite el lujo en una final de una Supercopa, sea del campeonato que sea, perder una ventaja de 2-0. Eso es una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Y la segunda es preguntarle a Romero, que claro, como yo soy la culé y él es el merengue, que si él cree
que el Barcelona se ha merecido perder esta noche y por qué? Romero, por alusiones. Bueno, en líneas generales el Athletic Club yo creo que ha sido superior, sobre todo desde el primer minuto, pues bueno, vimos que ninguno de los dos equipos controlaban el juego, pero veíamos poco a poco cómo el Athletic Club se hacía con la pelota. El Barça, me parece que el primer tiro a puerta ha sido al principio de la segunda parte y eso pues da claves de cómo ha sido el juego del Barça, especialmente ofensivamente. Y después, por otra parte, el Athletic Club, gracias a Marcelino, pues le ha ganado la partida táctica al Barcelona, sobre todo en esa jugada a balón parado, en que la ha ganado casi toda, incluyendo ese gol bien anulado de Raúl García, que está bien anulado realmente porque es así por un poco, pero es así. Y bueno, la roja de Messi yo creo que es fruto del cansancio y de la frustración en general, pues de no poder ganar un título. Y bueno, la verdad que yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido y estaba mirando los datos hace un momento y es la primera roja que le hacen a Messi en un partido oficial, ¿no? Entonces, pues bueno, ver la verdad esa acción, pues ha quedado sorprendido a todo el mundo. A ver, pero que la justificación de la agresión tampoco... O sea, la justificación de que le pega un puñetazo porque se cabrea, hombre, todo el mundo se cabrea, yo también me cabreo y no le voy pegando puñetazo a la gente. Sí, pero las circunstancias, evidentemente no se justifica la agresión, simplemente pues hay que contextualizarla, pero no para justificarla, sino para entenderla, que no ha sido una agresión gratuita ni muchísimo menos, ha sido un encontronazo que responde, como ya digo, a una situación de inestabilidad completa dentro del club. Ahora unas elecciones que no se van a celebrar, una junta gestora que como junta gestora no tiene ni idea ni de lo que es el fútbol, ni le interesa. Antecedentes, vamos, yo creo que la Supercopa de España, ya contra el partido que hizo en la semifinal, ¿no? Contra la Real Sociedad, dejó atisbos y cosas bastante positivas, por lo menos en defensa con Araujo. No entiendo todavía cómo mantienen a Jordi Alba, y no ponen a Junior. No entendí nunca que hacía Mingueza en vez de Dest. En fin, estas cosas que comete Koeman y que bueno, luego en rueda de prensa tampoco ni sabe ni quiere justificar porque bueno, es como el que coge, yo qué sé, cloroformo y alcohol y a ver qué es lo que ocurre. Así es como se enfrenta a todos los partidos y bueno, el Athletic Club pues supongo que como ganador que es habrá merecido ganar, pero evidentemente el Barcelona es un equipo pequeño a día de hoy al que todos los equipos pues le han cogido la medida y ya no me quiero ni imaginar, ya como aficionada y culé, no me quiero imaginar qué hubiera pasado en una final contra el Real Madrid, porque ya sabemos cómo juega el Real Madrid y hasta el último minuto no hay que darlo por muerto. Y si esto ha pasado con un 2-0, imagínate en esa situación. Bueno, yo creo que realmente hay que darle más mérito al Athletic Club, como insistía con Marcelino a la cabeza, más mérito del Athletic que desmérito del Barça. Yo creo que tanto en la semifinal contra el Real Madrid como contra el Barça en la final pues ha sido muy superior y yo creo que el claro ganador. La verdad que Marcelino ha sabido leer el partido a la perfección, en los cambios ha aceptado también con Villalibre en la segunda parte y yo creo que bueno, con ese golazo de Iñaki Williams pues culmina lo que es dos partidos que la verdad que son muy buenos, sobre todo para darle confianza a los jugadores que venían de una mala racha con Garitano y bueno, parece que después de estos partidos pues le ha servido sobre todo para que el equipo mejore y la verdad que Marcelino pues ha dado la clave para que suba el equipo en todas las líneas. Sí, yo pienso que además Messi ha tenido en su momento, digamos, Zidane, ¿no? Con ese puñetazo. Recordemos Zidane, bueno, que en su último partido como profesional, en aquel Mundial 2006, se despidió con un cabezazo. Yo creo que se parece mucho en eso que decíamos, ¿no? Esa impotencia, esa ya, digamos, dato por perdido y reaccionar de esa manera, que obviamente no es justificable. Y obviamente, como decía Romero, un trabajazo
muy bueno del Athletic de Bilbao, que ha jugado muy bien, se ha mantenido firme durante todo el partido, ha sabido aprovechar sus ocasiones y el Barça pues ha tenido varios momentos en los que se le ha visto que era incapaz de reaccionar realmente. Básicamente al Barcelona, en el momento que le presionas y le cortas en el medio del campo, ya lo tienes ahogado y ya no sabe para dónde tirar. Por lo tanto, esa estrategia también la puso en práctica la Real Sociedad. Lo que pasa es que, bueno, el equipo dio otras sensaciones. Estaba Dembélé, que parecía el Dembélé que siempre se deseó y se buscó. El partido fue completamente diferente, pero es que los equipos, como ya digo, ya le tienen cogida la medida al Barcelona. Ya no se puede esperar únicamente que el milagro que aparezca Messi te la enchufe desde fuera del área. Evidentemente el proyecto ahora que empieza Marcelino, que se ha enfrentado a un Real Madrid, a un Barcelona y encima es campeón, tiene todo y merece todo mi respeto. Aparte que yo lo considero uno de los mejores entrenadores de España, porque como ya digo, los proyectos a los que se ha enfrentado, proyectos que ha sabido, digamos, cuajar o ha hecho méritos para ser recordado en los equipos en los que ha militado. Yo no sé, el Barcelona, como entidad y como club, no sé qué pensarán los jugadores, pero yo entiendo y creo que hay decisiones tácticas que te condenan. Tú no puedes cargar otra vez, porque es que lo paradójico de este partido es que ha jugado Messi, pero es que parece que no ha jugado Messi. Y el otro día no jugó Messi y el equipo dio mejores sensaciones. Es curioso, es que parece como que la figura de Messi lo embadurna todo, porque ya no es el jugador que era. Es determinante, sí, por supuesto, pero yo creo que tiene que haber ya una ruptura y en el momento que ya se destete el equipo de Messi, yo creo que ya empezarán a funcionar. Y por supuesto, un entrenador que sepa entrenar. ¿Es Messi una carga ahora mismo en el Barça? Para mí sí. Bueno, es complicado. También es cierto que en el primer gol del Barça participa y de hecho, gracias a que la defensa se centra en él, Griezmann encuentra ese hueco. Pero yo pienso que aún así Messi, aunque sea como centro de gravedad que atrae defensa, yo creo que sigue aportando. Lo que pasa, claro, Messi es que se dijo mucho al principio, pero es que Messi hasta cierto punto se ha quedado en el Barça pues prácticamente obligado, ¿no? Entonces es entendible que seguramente no tenga la misma motivación que tenga otra temporada, ni que sea una situación pues muy buena para que tenga buen rendimiento. Yo entiendo que este año era bastante lógico que fuera un año malo para él, en todos los sentidos. Yo ya lo dije en su momento, lo mejor que le puede pasar a Messi es ser recordado en el Barça como el mejor jugador de todos los tiempos, que para mí lo es. Obviamente ahí no tengo debate ninguno. Y lo mejor que le viene a él como jugador, como persona, yo creo que es irse de un equipo al que ya evidentemente quiere y respeta porque lleva toda su vida en él, pero que se ha ido descomponiendo paulatinamente. Y eso es una realidad y no se puede... Yo no responsabilizo de esta derrota a Messi, ni muchísimo menos. Yo responsabilizo de esta derrota principalmente, obviamente, teniendo en cuenta todos los méritos que puede hacer el Atlético de Bilbao, tal y cual, pero evidentemente a la zona técnica. ¿Tú te crees que tú puedes mantener a Busquets, que es un mediocentro defensivo, todo el partido? Te va a conservar el juego, no te va a romper en ningún momento. ¿Por qué cargas todo el juego sobre el Jordi Alba? ¿Por qué no le das una oportunidad a Junior? ¿Por qué? Ahora es cuando se ha visto que Griezmann está un poco más liberado, porque no lo tienes encorsetado en una posición que no es la suya. Pero nada, tú te empeñas a sacar a Trincao, cuando se ve que Trincao, hijo mío, no es un jugador para el Barcelona. Yo no sé qué pensar en Romero, pero Romero, ¿tú piensas que Trincao es un jugador para el Barcelona? Romero, por alusiones, hijo. No, la verdad que miraba yo el banquillo que tenía el Barça para intentar darle la vuelta al resultado y la verdad que veía nombres como Trincao, Titi, Junior y bueno, yo creo que me uno al argumento que decía Ángela que la verdad que le falta mucho banquillo y sobre todo mucho fondo de armario al Barça para momentos como este, pues que tiene que intentar cambiar el partido totalmente y no tiene esos nombres que pueden hacer pues revertir la situación. Pues 3-2 malas sensaciones del conjunto blaugrana entrenado por Pep Guardiola. Un mal resultado. No me habéis dicho nada, o sea, me equivoco a propósito y no me decís nada.
Ahí, aguantaros. Mira que me ha dicho Romero. Mira que me ha dicho Romero y dice, no te vas equivocado. Y digo, lo voy a hacer a propósito. No habéis dicho nada, cabrón. Bueno, malas sensaciones Ojalá del tuviera Guardiola. Con Guardiola esto no pasaría. Sí. Pues íbamos a hacer un juego. Bueno, a ver, los antecedentes están ahí. El Barcelona de Guardiola ha sido el mejor Barcelona de todos los tiempos. Por lo tanto, a no ser que estuviera el equipo súper quemado, ya te digo yo a ti que Guardiola no iba a tener ni un Pjanic que tiene 30 años, ni iba a tener ni un Trincao que tiene 19, ni iba a cargar toda la responsabilidad en Pedri. Ya te digo yo a ti que no. Por lo menos, tendría un delantero. Por lo menos. Aun sin gustarle los juegos de ataque puro y duro. Por lo menos. Vamos, pienso yo y quiero pensar, pero bueno, como eso no lo voy a ver nunca en la vida, pues... Nunca digas nunca, Ángela. Es conjetura. Ángela, vamos a hacer un juego con Ángela, con Antonio y con Romero. Vamos a proponer... Soy presidente del Barça, por poner ejemplo. Es un juego ficticio, evidentemente, claro. No tenéis dinero para ser presidente del Barça, pero... y tenéis la potestad de elegir despedir a 3 jugadores, es decir, a tu puta casa, con perdón, y contratar a otros 3. ¿A quién echáis y a quién contratáis? Ángela, empezamos por Ángela, venga. Pues mira, básicamente porque ya su tiempo ha acabado, porque el equipo se tiene que reciclar de verdad de una vez. Jordi Alba ya lo descatalogaría y mira que ha sido uno de los mejores laterales que ha tenido el Barcelona, que tiene una presencia en el juego brutal, pero no viene bien cargar toda la responsabilidad y todo el juego en la parte izquierda. Es que la parte derecha se queda desprotegida. Se queda inutilizada. Que el otro día es que Dembélé contra la Real Sociedad le tuvo que decir a Mingueza, que era la defensa que se estaba poniendo de lateral mientras que él jugaba de interior, que subiera. Vamos a ver. Alguien tiene que llevar el peso ofensivo y no esperar a que Messi te líe una diablura como el mejor jugador de todos los tiempos que es y te soluciona el partido. Trincao, por supuesto, un fracaso absoluto, porque yo ya lo sabía, un jugador que viene de una liga portuguesa, que bueno, que ya sabemos cómo es la liga portuguesa, a un equipo en reconstrucción permanente, con un entrenador que el único argumento por el cual ha venido al Barcelona es porque marcó el gol contra la Sampdoria y le hizo ganar la primera Champions. Imagínate qué argumentos son esos, tan sorprendentes que sí, que Guardiola también venía de categorías inferiores tal y cual, pero es otro tipo de tratamiento y otro tipo de relación con el club. Guardiola estaba criado en la Masía y por supuesto Bray White, yo ahí no tendría ninguna duda. Y mira que está sonando ahora el Kun Agüero, que mira que tiene años el Kun Agüero, pues lo prefiero. ¿Contrataría al Kun Agüero? A ver, como yo no lo ficharía, no es el delantero que yo tengo en mi cabeza para el Barcelona, pero es que lo que hace falta en este equipo es un poco más de sangre y de garra, que es lo que ha dicho Romero, que tiene que haber un jugador por lo menos que intente romper el juego, por lo menos, y si no lo hace uno, por lo menos que lo hagan en tromba y al unísono, que presionen, que tengan un poco más de chicha y que no tengan un juego lento y tedioso. Y 3 jugadores que contrataría brevemente. Pues mira, yo es que ahora mismo, vamos a ver, yo daría una oportunidad a Junior, porque entiendo que de naturaleza diferente a Jordi Alba, es mucho más dinámico, por así decirlo, menos plano. Evidentemente un delantero que podría ser Alan, que ha sonado ahora con Laporta como es uno de los candidatos a la presidencia, y yo quiero y espero que sea él y no otro el futuro presidente. Y poco más, es que realmente el Barcelona tiene recursos. Lo que pasa es que tiene que tener paciencia y no esperar que Pedri le resuelva un partido. No esperar que Pedri... Es un equipo, un conjunto de... Por lo tanto, tiene que haber un sentido unívoco. Y eso es lo que no hay. Porque verás tú, bueno, la rueda de prensa de Koeman mejor ni verla. Antonio. Bueno, la verdad es que respecto a lo que decíamos antes de jugadores como Trincao, ¿no? Que en el fondo es que el Barça de ahora es eso, un equipo en reconstrucción que necesita dar oportunidades a jugadores jóvenes y reconstruir sobre eso, sobre todo además con la grave crisis económica que tiene. Entonces, en ese sentido, creo que a nivel de quién ficharía, más quién echar a vender, ¿no? Porque tampoco están las cosas para dejar salir a nadie. Correcto. Yo lo tenía en ese sentido. Por ejemplo, entre jugadores que esta temporada acaban contrato, bueno, destaca sobre todo Eric García, que ya suena para el Barça,
También tiene jugadores, por ejemplo, como Julian Draxler del PSG. Y defensa, por ejemplo, Alaba, que también es un jugador veterano, espero que pueda aportar. Quizás, pues, Jordi Alba, que va necesitando un recambio. No hay quizás laterales izquierdos así que puedan suplir esa posición. Quizás o Juan Bernat, también del PSG. Pero sobre todo eso, intentar vender jugadores para sacar dinero, jugadores tipo Pjanic, incluso, quizás pues una locura, pero plantearse vender algunos de los pesos pesados, tipo, bueno, pesos pesados, de los jugadores más con más valor, tipo Griezmann, tipo incluso Ter Stegen, tantear si alguien puede querer a Jordi Alba y conseguirse en las cuentas e intentar desarrollar a los jóvenes. Yo creo que ese debería ser el objetivo, mantener un equipo equilibrado entre algunos veteranos, por ejemplo, jugadores como Busquets o como Piqué, que no tienen mercado, con jóvenes con proyección tipo Ansu Fati, tipo Dembélé, tipo Ben, etcétera, intentar más o menos mantenerse en su posición en Champions y tal, pero digamos haciendo vendiendo caro y comprando barato, que es lo que le toca al Barça. Romero, brevemente, por favor. Sí, yo, bueno, la verdad que estoy también de acuerdo con Ángela en el sentido que Trincao tiene que ser el primer jugador que se debería de ir, seguido por Braithwaite, porque yo creo que tiene que llegar un 9 de confianza y, bueno, 9, y que llegue un 9 de verdad, que es lo que realmente no tiene el Barça, y un Tití. Yo creo que ha sido un declive lo del central francés y, en cambio, pues traería a Erling Haaland como 9. Después pues traería, como ha dicho Antonio, a Eric García, que es un central muy prometedor. Y bueno, la verdad que traería también a Kun Agüero, que también podría ser un condicionante que es amigo de Messi. Y bueno, yo me quedo con esos tres. Pues estos son los tres que serían, los tres que pondrían. Os pido titular del partido. Y con esto cerramos. Que empiece Romero, que yo tengo que pensar con cordura. Piensa Ángela, empieza Romero, adelante. ¿El qué, perdona? Titular del partido, Romero. No estás tú despierto hoy, ¿eh? Bueno, titular, pues podríamos decir tantos titulares, porque la verdad que el partido ha dado para tanto, sobre todo, yo creo que lo más significante, aparte de la derrota, evidentemente, del Barça, ha sido la sanción a Messi, la roja, así que bueno, podría decir declive del Barça en una nueva final. Antonio, mientras Ángela piensa. Pues básicamente la gabarra del Atleti pasa por encima del Barça. El mío es que Ter Stegen no es suficiente y la reconstrucción ya o ahora o nunca. Pues así empezarían mañana los periódicos si lo dirigieran ellos, pero no lo hacen. Y aquí, pero nos gusta tenerlo aquí. Resumen del partido: marcó Griezmann en el 40, luego le empató el Atlético con De Marcos en el 42, asistencia de Williams. Volvió a marcar Griezmann en el 67, pero en el 90 Villalibre marcó y mandó a prórroga un partido que remató Williams en el 93. Athletic 2, Athletic 3, perdón, Barcelona 2. Ganó el Athletic Club de Bilbao la Supercopa de España. Y yo, la verdad, por cierto, a mí me da igual la Supercopa de España. A mí me importa que la Almería esta semana ha ganado 5-0 en Copa del Rey al Alavés, que antes lo he dicho mal. Alavés, mi minuto patriótico para la Almería. Para una cosa que hacen bien, pues tampoco lo voy a martirizar más. Así que en esto lo dejamos. El jueves más análisis más reposado sobre la situación del Barça, desde el planteamiento de cómo se reconstruye el Barça a partir de ahora. Ángela, Antonio, Romero, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos.